Hola chicas, bueno, yo os traigo un vídeo de broches, ya sabéis que está toda a la venta, entonces si queréis algo, pues me lo decís. Y dicho esto, vamos a empezar. Voy a empezar con los broches de hilo de aluminio. Bueno, se puede utilizar tanto de broche como de colgante, ¿vale? Son súper bonitos y elegantes. Y por detrás tiene así como unas anillitas. Entonces se puede poner, pues ya os digo, o cordón o un imperdible, eso ya como quisierais, ¿vale? Es de tonos verdes y dorados y queda muy bonito puesto. Luego tengo este otro rojo y dorado, también súper bonito. Y luego tengo este otro que ya es más elegante, de tonos dorados y negros. Este queda muy bonito puesto. Y este sí que le he puesto un imperdible en este caso. Ya os digo, os quedan muy bonitos y muy elegantes puestos. Y ahora voy a pasar con estos de aquí, que son de Barrio Sésamo. Voy a empezar con el coco, que tiene aquí su imperdible. Luego este que me encanta del Triki con su galletita. También lleva su imperdible. Luego está el Elmo, que también es muy bonito. Y que se me cae. Lleva su imperdible también. Y luego tengo el del Blanc con su imperdible. Y bueno, tenía el de Epi, pero ya no lo tengo. Entonces, en mi cuenta de Face veréis las fotos del Epi. Por si os gusta, pues también os lo puedo hacer, ¿vale? Luego tengo esta otra, que es una geisha, que es muy bonita. Lleva todos sus detalles, lentejuelas, sus cuentitas. Es muy bonita. Y luego es imperdible. Luego tengo estos otros que me encantan. Las piruletas. Son muy bonitas. Unas son en tono rojo y blanco y las otras en negro y en blanco. Con sus lacitos y su palito. Muy bonitas, la verdad, quedan puestas. Luego, ya para terminar de los broches, tengo estos de chapitas que quedan muy bonitos puestos también. Este es de tonos azules y una perlita verde, clarito, ¿vale? Y nada, y su imperdible por aquí detrás. Luego tengo esta otra, que es negra con los tonos doraditos. Y luego tengo esta moradita con la perlita también en tono rosa claro, tirando a blanco, vamos. Y bueno, estos son los broches que tengo yo. Voy a aprovechar este vídeo que tengo cositas de fieltro para enseñaros estos dos anillos que tengo, que son de florecitas. Este es de flor azul, una flor azul con una perlita roja. Y bueno, y la base de anillo que es ajustable, entonces no habría ningún problema si os interesa. Y luego tengo esta otra más pequeñita en tono verde. También es súper bonita y ajustable también. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Os espero para el próximo. ¡Chao!